Gracias. Antes de entrar en la palabra este día, me gustaría una vez más leer el Salmo 91 y animar a los que estén pasando por situaciones, tal vez tengan temor, que no tengan temor, sino que tomen la palabra de Dios, tomen este salmo y personalícenlo como hemos estado haciendo, y lo voy a leer de la siguiente manera, personalizándolo en el nombre del Señor. Nosotros que habitamos al abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Diremos a Jehová, esperanza mía y castillo mío, nuestro Dios en quien confiaremos. Y Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad. No temeremos el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por nuestra habitación. No nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de nosotros, que nos guarden en todos nuestros caminos. En las manos nos llevarán, para que nuestro pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisaremos, hollaremos al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en él hemos puesto nuestro amor, él también nos librará. Nos pondrá en alto por cuanto hemos conocido su nombre. Le invocaremos y él nos responderá. Con nosotros estará en la angustia, nos librará y nos glorificará. Nos saciará de larga vida y nos mostrará su salvación. Amén. Aleluya. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias por el tiempo de oración. Gracias por el tiempo de traer nuestro sacrificio de alabanza a ti. Señor, ahora te pido que nos ayudes a entrar a tu palabra. Padre, que toques mi boca, mis labios, me unges, Señor, las palabras que salen. Señor, tu palabra ya está ungida, pero necesito que me unjas a mí, Señor, para que podamos comprender, entender lo que tu Espíritu Santo quiere que aprendamos este día. Oramos por las ofrendas, por los diezmos, Señor, que bendigas, Señor, a los hermanos, y Padre, que siempre sea usado para tu gloria, Señor, los fondos de esta congregación. En el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús el Mesías, lo pido todo. Amén. Bueno, vamos a empezar. Y seguimos nuestros estudios en la primera epístola, la primera carta a la iglesia en Corinto. Y vamos a ver el capítulo 5 este día. Y hemos estado viendo y habíamos dicho que la primera carta a los Corintios es una carta de corrección, ¿verdad? A Pablo le avisaron que estaban pasando muchas cosas malas dentro de la iglesia y en Corinto. Y Pablo decidió escribir esta epístola, esta carta. Hemos estado viendo cómo habían envidias, celos amargos. La gente estaba siendo influida por la cultura de la ciudad. Estaban siendo llevados por la carne en vez de caminar en la ley del Espíritu. Y al tal modo de que se empezaron a armar facciones. Uno empezó a decir: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Jesús. Y empezaron a levantarse el uno contra el otro. Y Pablo pues les escribió esta carta. Y vamos a seguir hacia adelante y vamos a ver que no solamente había ese problema, sino que empezaron a haber otros problemas. Otra cosa que empezó a pasar es que se empezaron a enorgullecer. Empezaron a caer en arrogancia espiritual. Y Pablo, me imagino que se ha de ver alarmado por lo que estaba sucediendo, y les escribió esta carta. Y vamos a seguir. Entonces,
La semana pasada vimos cómo Pablo, en resumen, dijo, no nos vean más de lo que somos. Véanos como siervos, como mayordomos, como agricultores, como constructores, que estamos poniendo fundamentos, estamos edificando, les estamos enseñando, pero no nos suban más arriba de eso. Nosotros no somos más que ustedes, ni nosotros más, ni ustedes más que nosotros, ni ustedes son más que ninguno de los que están allí. Manténganos en una perspectiva correcta para que no se esté levantando el uno contra el otro. Y entonces seguimos este día. Y vamos a ver, Pablo empezó, ahora tocó un tema muy importante, muy delicado. Y he titulado el mensaje este día, el peligro de tolerar el pecado. El peligro de tolerar el pecado. Y vamos a empezar ahí en el nombre del Señor. La primera carta de los Corintios, capítulo 5 y verso 1. Vamos a ver, en el nombre del Señor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pues vamos a ver esto. Entonces, esa palabra que se usa aquí, fornicación, viene del griego pornea. Y de esa palabra es de donde sacamos la palabra en español, pornografía. ¿Verdad? Habla de perversidad sexual, habla de inmoralidad sexual, significa fornicación, prostitución y metafóricamente también significa idolatría. Y si ustedes se ponen a observar, donde existe la idolatría, siempre hay inmoralidad sexual o perversidad sexual. Fíjense todo lo que pasó cuando, un buen ejemplo es cuando el pueblo de Israel salió y Moisés lo llamó Dios al monte y tardó 40 días, creyeron que se había muerto, no iba a regresar. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues tomaron oro, hicieron una imagen de un becerro, que es Baal, y en el Nuevo Testamento Pablo nos revela de que empezaron a involucrarse en inmoralidad o perversidad sexual. Entonces, siempre donde hay idolatría, donde se adoran a dioses falsos, siempre hay inmoralidad sexual. Por eso es que esta palabra pornea es también usada metafóricamente para la idolatría. Entonces, vamos a ver, ¿qué es fornicación? Escriban sus papeles. La fornicación se define como tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. La fornicación se define como tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Cualquier relación sexual, cualquier actividad sexual fuera del matrimonio heterosexual. Y quiero marcar ahí heterosexual porque miren, el único matrimonio que Dios reconoce es el matrimonio que Él instituyó. El matrimonio entre el hombre y entre la mujer. Tenemos que dejar de hacerle caso al mundo, no importa que pasen leyes, no importa si sea la ley suprema, perdón, la Corte Suprema, no importa. Lo que vale, lo que nosotros los creyentes debemos seguir, lo que debemos entender es que el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer. Así es como lo estableció el Señor. Fíjense lo que dice Génesis 1, 27 al 28. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Oh, perdón, me brinqué uno más, pero bueno, vamos a ver, dice, porque cualquiera que hiciere alguna de estas cosas, estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas entre su pueblo. Pero déjenme regresar, ahorita vemos eso. La fornicación se define como tener relaciones sexuales fuera del matrimonio heterosexual, entre un hombre y una mujer. Eso es lo que es un matrimonio. Entonces, lo que estaba pasando aquí es de que, acuérdense que habíamos dicho que la ciudad de Corinto era conocida por su depravación sexual, o su depravación total. Corintianizar a alguien, o decir, ¿sabes qué? Estás corintianizado, quiere decir que te hayas vuelto súper perverso. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que Pablo les está diciendo, ¿sabes qué? Escuché que se está cometiendo un pecado que ni siquiera los depravados de Corintio hacen, o de Corinto. Que un hombre tiene la mujer de su padre. Entonces, ¿qué era? Pues lo más probable es que era su madrastra, estaba teniendo relaciones
con su madrastra, ¿verdad? Y dice la Biblia que el que hace eso deshonra a su padre. Y la Biblia nos dice que no debemos deshonrar a nuestros padres, tenemos que honrar a nuestros padres, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Ok, vamos otra vez a esas escrituras. Dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Eso quiere decir no debes de tener relaciones con la mujer de tu padre. Es lo que significa la desnudez de alguien. Quiere decir que esa persona es esposo o esposa, perdón, cónyuge de esa persona. Quiere decir tener relaciones sexuales. Dice, es la desnudez de tu padre. Solamente tu padre tiene derecho a tener relaciones con esa persona. Y dice aquí, porque cualquiera que hiciera alguna de estas cosas, estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas entre tu pueblo. Entonces, el pecado de incesto, nombrado aquí, era penado por la muerte en la Torá o en la ley. Cuando hablamos de la Torá, estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia que en el occidente los conocemos como el Pentateuco. Pero si ustedes ven ahí, donde acabamos de leer en Levítico 18:29, nos damos cuenta de que la persona que cometía este tipo de pecado debía ser muerta. Es una abominación, es detestable ante los ojos del Señor. Entonces, este pecado, sin duda, escandalizó a los inconversos, y no nomás eso, sino que era prohibido por la ley romana. A este hombre lo podrían haber tomado los romanos y lo podrían haber acusado y condenado, ¿verdad? Porque ni siquiera los gentiles hacían eso. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Que aparte de que estaba haciendo este pecado tan serio, estaba manchando el nombre de la iglesia, ¿verdad? Han de haber estado diciendo los judíos, no, dice, esos cristianos son peores que nosotros, ¿verdad? ¿Para qué quiero yo seguir a su Mesías, a su Señor, si están haciendo cosas que ni nosotros hacemos? Y fíjense, eran los corintios, eran los depravados, los que los reconocían como gente totalmente inmoral. Pero este señor estaba cometiendo este pecado y sin duda estaba manchando el nombre de la iglesia, ¿verdad? Dice Pablo, ni siquiera se oye mencionar entre los gentiles. A tal punto había llegado la mundanalidad, había llegado el caminar en la carne o en la naturaleza pecaminosa de los corintios, que había pasado esto en la iglesia. Ok, vamos a seguir. Y dice versos 2 y 3. Si nos acaban de estar con nosotros, estamos viendo la primera carta de los Corintios, el capítulo 5. Dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Entonces, esa palabra, envanecidos, es la palabra griega fusio, y quiere decir estar inflado, literalmente inflar, como inflar un globo. Y lo que implica esto es que estaban inflados de arrogancia y de soberbia, ¿verdad? Dice, estaban envanecidos, en vez, dice, de haber lamentado, ¿verdad? Esa palabra lamentar quiere decir llorar, que es la palabra que se usa cuando alguien llora a un ser querido que perdió. Quiere decir llorar, lamentarse por una pérdida grande. ¿Verdad? Dice Pablo, en vez de haber llorado, en vez de haber tal vez rasgado sus vestimentas, están enorgullecidos. Están inflados de arrogancia y de soberbia. Es tremendo eso, ¿verdad? Entonces, yo estaba meditando cuando estaba estudiando esto, lo que está pasando ahora, ¿verdad? Vivimos en tiempos donde el profeta Isaías dijo, hay de aquellos que llaman lo bueno malo y lo malo bueno. ¿Verdad? Que estamos viendo el movimiento de homosexual, ¿verdad? Tienen muchas cifras, LGBTQ en inglés. ¿Y cuál es la palabra con que se identifican? Pride, ¿verdad?
orgullo. Entonces nuestra sociedad, en vez de lamentar, en vez de llorar que hemos caído en tal perversidad, hemos caído en tal depravación, estamos llamándolo orgullo. Es ese mismo espíritu. El mismo espíritu que trabajaba en la iglesia en Corinto, donde estaban celebrando, donde estaban enorgullecidos porque una persona estaba cometiendo esta abominación, es el mismo espíritu que está trabajando en nuestra sociedad. Ese espíritu de arrogancia, ese espíritu de soberbia, ese espíritu inflado que se levanta en contra del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Verdad? Estamos viviendo en esos tiempos donde estamos llamando lo bueno malo y lo malo bueno. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor nos ayude. Si tú estás viendo una iglesia donde están permitiendo esas cosas, córrele de allí, huye de allí, no permanezcas allí, porque hoy en unos minutos vamos a ver cuál es el peligro de tolerar el pecado. Así es como intitulé este mensaje, el peligro de tolerar el pecado. Entonces, ¿quieren sus papeles? La respuesta del creyente al pecado debe de ser lloro y lamentación y no orgullo. La respuesta del creyente al pecado debe de ser lloro y lamentación y no orgullo. ¿Verdad? Debemos estar lamentando el pecado que hayamos cometido nosotros, los pecados que hayan cometido otros, debemos de lamentar por eso. ¿Verdad? Hay una bienaventuranza para los que lloran. Fíjense lo que dice aquí en Mateo 5:4, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué están llorando? Están llorando de la condición miserable en que vivimos, el pecado, ¿verdad? No nos podemos escapar. Siempre estamos luchando contra el pecado. Nuestra carne quiere pecar. Nuestro hombre espiritual no quiere pecar, quiere hacer lo que hace Dios. Y hay una gran pelea, una gran batalla dentro de nosotros, ¿verdad? Y nuestro hombre espiritual está llorando, está lamentando el pecado. Por eso dice Jesús, ¿sabes qué? Ahorita están llorando, ahorita están lamentando, ahorita están sufriendo, ahorita están batallando por esta vida, pero un día dice que vamos a recibir consolación. Cuando dice Pablo, cuando seamos levantados de aquí, ya sea que muramos o que nos veamos en el rapto, dice la palabra de Dios que esto corruptible, este cuerpo que es tan dado al pecado, dice que se va a vestir de incorrupción, ¿verdad? Nos vamos a deshacer de esta carne, de esta naturaleza pecaminosa, y vamos a ser revestidos con un cuerpo nuevo que ya no va a batallar con las cosas con que estamos batallando. Pero mientras, nuestra respuesta al pecado debe ser llorar, lamentar, Señor, líbrame de las concupiscencias, de la lujuria de mi propia carne. Ayúdame, Señor, líbrame, que a veces sentimos que vamos a ser abrumados, vamos a ser dominados, pero por medio del Espíritu Santo de Dios, en nombre del Señor, somos libres de esas tentaciones, ¿verdad? Y lo que estaba pasando aquí en Corinto, que su actitud era todo contraria. En vez de llorar, en vez de lamentar, están enorgullecidos. Mucho cuidado, pastor, mucho cuidado, laico, mucho cuidado. Todas las personas, no se engañen, no se dejen llevar por el pecado, no sigan las normas de este mundo, porque un día Dios nos va a llamar a cuentas. Arrepintámonos de los pecados. Arrepintámonos de la inmoralidad, la perversidad sexual, y seamos santos. Dice la palabra de Dios que seamos santos porque Dios es santo. No nos dejemos engañar por el espíritu de esta edad. Es perversidad, es depravación, y un día Dios la va a juzgar. No seamos hallados nosotros entre los que estamos en contra de Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Si estás yendo a una iglesia donde se tolera eso, huye, córrele, vete para el otro lado, busca una congregación donde creen en la palabra de Dios, donde practiquen la santidad, porque el tiempo es muy corto. Reprende ese espíritu de Corinto, ¿verdad? Que se enorgullece en vez de lamentar y llorar el pecado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces, el orgullo de los corintios
les precluyó de tomar la acción correcta en este caso. Les precluyó, si hubieran lamentado, si hubieran llorado, entonces hubieran hecho lo que tenían que hacer, que era, dice Pablo, quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. Y luego dice Pablo, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa había hecho. Entonces, debemos lamentar el pecado en nuestras propias vidas y tomar acción dejando de hacerlo, ¿verdad? No nomás debemos de llorar, ¿verdad? Hay personas que a veces van al altar de una iglesia y lloran y lloran y lloran y se levantan y siguen haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento genuino. Eso está, tal vez nomás están, sienten resentimiento, o perdón, remordimiento, pero no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar de dirección. Ibas en esa dirección, cambias de dirección y caminas en la otra dirección. Quiere decir, si de veras te arrepientes, dejar de hacerlo. Entonces, en nuestras vidas debemos de llorar, lamentar tal vez el pecado que hay en nuestras vidas y dejar de hacerlo. Tenemos que tomar la acción necesaria para que vivamos en la santidad que Dios quiere que vivamos. ¿Se entienden? No nomás es, hoy, ¿cómo soy pecador? Hoy yo soy el peor del mundo. Está bien, pero tráelo al Señor, arrepiéntete, vuélvete de eso, deja de hacerlo. Sirve al Señor. No nomás sientas remordimiento. El remordimiento está bien si te va a llevar al arrepentimiento, pero si nomás es nomás para que estés, oh, me siento tan mal, y sigues viviendo de esa manera, entonces eso no vale, eso no es arrepentimiento genuino. Tenemos que tomar la acción necesaria, la acción correctiva para ponernos en bien con Dios. ¿Ves? Por eso les decía Pablo, miren, en vez de llorar y lamentar y hacer lo que tienen que hacer, están enorgullecidos. Ok, vamos a seguir. Dice los versos 3 al 5. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hay mucho en esto. Ok, siguen los papeles. Pablo estaba presente en el sentido de que su enseñanza estaba en el corazón de los corintios. Lo voy a repetir. Pablo estaba presente en el sentido de que su enseñanza, lo que les había enseñado, estaba en el corazón de los corintios. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Miren, yo ya les enseñé, ya les dije que eso está mal. Entonces, basado en el hecho del conocimiento que yo les enseñé, yo ya estoy presente. Ustedes ya saben lo que pienso. Ustedes ya saben la decisión que yo voy a tomar en esa situación. Eso es lo que quiere decir estar presente en espíritu, ¿verdad? Su enseñanza, los estatutos que Pablo les enseñó de acuerdo a la palabra de Dios, ya estaba con ellos. Entonces, tal vez Pablo lo que está diciendo no es necesario que yo esté allí para que tomen esa decisión. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Ya les enseñé. Entonces, hagan lo que tienen que hacer. Entonces, otra cosa, no todo juicio es erróneo. La Biblia dice que no debemos de juzgar, pero no debemos de juzgar de cierta manera. Fíjense lo que dice. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué tipo de juicio es este? Debemos de hacer juicios informados. Entonces, los juicios que son erróneos son los juicios que hacemos prematuramente. Por ejemplo, juzgar a una persona, la vemos, oh, mira, esa persona está tal y tal. Ese es un juicio prematuro, es un juicio sin conocimiento. También el juicio que está equivocado es el juicio donde condenamos a alguien.
El juicio donde decimos, ¿sabes qué? Estás perdido, no tienes remedio. Ese juicio es erróneo. Pero el juicio que es correcto es el juicio informado que hacemos. Fíjense lo que dice acá en Juan 7:24, lo puse en inglés. Dice, no juzguéis según las apariencias. Ese es el juicio erróneo, cuando juzgamos a alguien que ni conocemos, no sabemos nada de esa persona y ya estamos juzgándolo, estamos condenándolo. Dice, sino juzgar con justo juicio. ¿Con qué? Informados, con conocimiento. Pablo ya sabía lo que estaba haciendo esta persona. Si yo conozco una persona y yo me doy cuenta que esa persona es una persona, ¿cómo se dice?, que fue condenada por un crimen sexual, yo voy a tomar acción. Yo no voy a dejar que esa persona se acerque a mis hijos. Estoy haciendo un juicio informado. ¿Entienden? Si yo me doy cuenta que una persona, después de conocerla, es una persona que estafa a otros, que les roba, que busca manera de extorsionarlos, yo no le voy a confiar mis finanzas a esa persona, yo no voy a tener tratos con esa persona. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un juicio informado. Ya cuando tú sabes algo, ya eres responsable. Entonces, como los corintios ya sabían el pecado que estaba conociendo este hombre, ellos tenían la responsabilidad de tomar acción. ¿Sí entiendes? Ese es el juicio que estaba diciendo Pablo. Hey, ya me dijeron lo que está haciendo, ustedes saben lo que les enseñé, tienen que tomar esta acción. Y ahorita vamos a ver por qué Pablo les dijo que hicieran eso. El juicio que Pablo había rendido era respaldado por el poder del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque era conforme a la palabra de Dios. Por eso dice que estaba el poder de este. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros sin espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la autoridad de Dios. La autoridad de la palabra de Dios. Es muy importante, por eso debemos leer la palabra, por eso debemos conocerla, para que la entendamos, ¿verdad? Porque Dios respalda su palabra. Si ignoramos su palabra, corremos el peligro de que vamos a pecar en contra de Dios, pero también nos vamos a perder las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque Dios respalda su palabra. ¿Cuántas bendiciones nos hemos perdido porque no conocemos la palabra de Dios? ¿Cuántos pecados tal vez hemos cometido en contra de Dios porque no conocemos la palabra de Dios? Tenemos que conocer, y por eso Pablo se refería, miren, con el poder, con la autoridad del Señor Jesucristo, dice, tomen acción en contra de este hombre. Ok, ahora dijo algo Pablo que ha sido controversial y muchas personas no lo entienden, pero dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué quiere decir eso, en ser entregado a Satanás? Como había escrito unos versículos antes, dice, échenlo fuera. Quiere decir excomulgar a alguien, echar a alguien de la comunión con la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando alguien es echado fuera de la comunión de los creyentes, la protección de Dios es quitada. Por eso dice aquí que se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Cuando una persona está en comunión con Dios, está en comunión con la iglesia, hay una protección de Dios que está sobre esa persona. Pero si una persona decide vivir en pecado deliberado y no se quiere arrepentir, o sea, no nomás es echar a la gente para afuera, también es enfrentar a esa persona y decirle, vuélvete, arrepiéntete, deja de hacerlo. Pero si esa persona decide seguir en pecado deliberado, debe de ser echado de la comunidad cristiana. Eso quiere decir excomulgar, eso quiere decir entregar a Satanás. Pero lo importante que tenemos que entender es esto, miren. Por eso dije yo que juzgar a alguien para condenarlo al infierno es erróneo. ¿Por qué? Porque la disciplina eclesiástica, la razón que se hace eso es con el fin de que esa persona se arrepienta y se vuelva al Señor. Siempre. Siempre la disciplina de Dios, la disciplina de la iglesia es para que la persona se arrepienta. Fíjense lo que dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces,
a lo mejor después de ser excomulgado el enemigo lo va a atacar, lo va a zarandear, pero si se arrepiente y se vuelve al Señor, entonces su alma va a ser salva. ¿Sí entienden eso? Entonces se escucha muy severo. Se escucha muy severo. No, pues échenos de la congregación. Pero lo que tenemos que entender es de que si esa persona se arrepiente, si esa persona deja de hacer lo que está haciendo el pecado y se regresa, tenemos que recibirlo. ¿Sí entienden eso? No es para echar a una persona fuera para siempre. Eso no es bíblico. Es con la esperanza, con el fin de que esa persona se vuelva a Dios, deje su pecado y sea recibido una vez más a la comunidad cristiana, a la comunidad del Señor. ¿Sí ven eso? Entonces, se oye severo porque dicen, échalo fuera. Pero digan, no, pero si se arrepiente, vuelvan a recibir. Acuérdense ustedes, eso siempre es la meta. Hay personas que se apartan del Señor y nunca se quieren arrepentir. Pero hay personas que se apartan y se arrepienten. Recibámoslos, ¿verdad? Ayudemos a que se restaure. Ministremos a esa persona. Porque eso es lo que el Señor quiere. Que la persona se arrepienta y se vuelva a Él. Acuérdense de eso. No se les olvide que si un día se tiene que tomar ese tipo de acción, y esa acción no se toma así nomás, ¿verdad? Se tiene que hablar con la persona, decir, hermano, hermana, mira, eso está mal. Por favor, deja de hacerlo. Y si la persona dice, sí, sí es cierto, estoy mal, ayúdenme, le ayudamos a que se arrepienta, que deje de hacer eso, y sigue en la comunión con la iglesia. Pero si esa persona se enoja y dice, no, estás loco, yo voy a hacer lo que yo quiero, bla, 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 entonces esa persona se tiene que excomulgar. Ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Pero si esa persona después dice, ¿sabes qué? Pastor, estaba equivocado, cometí un error, me arrepiento, ok, hermano, deja de hacerlo, vamos a orar por ti, te vamos a restaurar, pero tienes que entender que lo que hiciste no está bien. Y se restaura una vez más a la comunidad eclesiástica. Acuérdense ustedes la misericordia de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Acuérdense, ese es el corazón de Dios. Por ejemplo, la disciplina, cuando nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos, ¿los echamos para afuera para siempre? No. Los disciplinamos porque queremos que se corrijan, ¿verdad? Es lo mismo con Dios. Dios es un padre amoroso, es un padre amante, y Él quiere corregirnos para que nos volvamos una vez más al camino y dejemos de pecar. Acuérdense de eso. Disciplina, pero amor. Corrección, pero amor. Dice la palabra de Dios que Dios es amor. Y Él no quiere que nadie se pierda. Ok, vamos a seguir. Ok, ahora vamos a ver por qué Pablo dice que tiene que ser excomulgado. Porque dice, tienen que echarlo. Fíjense lo que dice. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, ¿qué son sus papeles? Pablo explicó el peligro de tolerar el pecado en la iglesia de Dios. Pablo explicó el peligro de tolerar el pecado en la iglesia de Dios. Dijo, miren, tienen que echarlo fuera por esto. Entonces usó como ejemplo la levadura. La levadura en la Biblia simboliza el pecado. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una bola de masa y le ponemos poquita levadura? Dice la Biblia que leuda toda la masa. Entonces el pecado es así. Si en una congregación se tolera el pecado, yo estoy hablando de una persona que no se quiere arrepentir, no estoy hablando de las personas que como todos cometemos pecado y nos arrepentimos y volvemos a Dios y le pedimos perdón, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una persona que vive en pecado deliberado y está en una congregación. ¿Saben lo que pasa? Si no se toma acción, ese pecado va a empezar a contaminar a los demás. ¿Verdad? Nunca te juntes con una persona que anda en drogas. ¿Sabes qué va a pasar? Tarde que temprano vas a andar en drogas tú también. Nunca te juntes con una persona que anda practicando perversidad sexual, porque tarde que temprano
te va a afectar a ti. No importa cuán fuerte te creas. Oh, yo soy un cristiano espiritual, soy muy fuerte. Si tú toleras el pecado, esa levadura te va a contaminar tarde que temprano. Entonces Pablo está diciendo, miren, este es el peligro. Están permitiendo que este hombre esté en comunión con ustedes, viviendo en ese pecado no arrepentido, deliberadamente. ¿Qué va a pasar? Al rato toda la iglesia va a estar contaminada. Ese es el peligro. Por eso era necesario que esta persona fuera echada afuera, porque no se quería arrepentir. Entonces, el hecho de que estaban enorgullecidos era muestra de que el pecado ya se había extendido. O sea, ya había empezado a afectar a la iglesia. ¿Cómo? Se empezaron a enorgullecer. Mira, nosotros somos progresivos. Nosotros ya estamos adelantados, ¿verdad? Nosotros podemos tolerar estas cosas y seguimos siendo cristianos. No nos engañemos. Poca levadura leuda toda la masa. Ese pecado, tarde que temprano, se va a extender. ¿Y qué puede pasar? Puede destruir la iglesia. Puede destruir la comunidad, la comunión. Porque se está tolerando el pecado. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta, verdad, que en iglesias toleran cosas? Y al rato pasan divisiones, pasan tantas cosas, ¿verdad? Tal vez la iglesia se destruye. ¿Por qué? Porque se toleró el pecado. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Entonces, de igual manera, es peligroso tolerar el pecado en nuestra propia vida. ¿Verdad? No, solamente voy a ver poquitas mujeres en bikini, ¿verdad? Es todo, ¿verdad? No hay nada malo, voy a ver mujeres en bikini. ¿Qué pasa? Empiezas a tolerar, al rato estás viendo pornografía. Al rato tal vez empiezas tú a caer en inmoralidad y perversidad sexual. La persona que tal vez fue alcohólica, ¿sabes qué? Nomás puede dar un traguito de cerveza, ¿verdad? No tiene nada de malo. ¿Sabes qué? Voy a ir al bar nomás a saludar a los amigos, les voy a ir a hablar de Cristo, ¿verdad? Y ya estando ahí, empiezas a tomar poquito y cuando menos piensas, volviste a caer en ese pecado, ¿verdad? Tal vez antes corrías con personas que hacían cosas malas, que robaban. No, nomás los voy a saludar, a ver qué tienen ahí, ¿verdad? Y cuando menos piensas ya estás corriendo con los ladrones. Entonces, así como Pablo dice, una iglesia no debe de tolerar el pecado deliberado, nosotros en nuestra vida personal no debemos de tolerar el pecado, ¿verdad? Y somos tentados por tantas cosas, somos atormentados por malos pensamientos, por tantas cosas, pero no debemos de tolerarlos, debemos de pelear en contra de eso, debemos de reprender esos espíritus que vienen en contra de nosotros, porque si lo toleramos poquito, al rato la levadura va a leudar toda la masa, ¿verdad? El pecado nos va a llenar, nos va a contaminar completamente y corremos el peligro de la muerte espiritual. Es lo que estaba diciendo Pablo. Es porque es serio, hermanos, el pecado es una cosa seria, no debemos tolerarla en nuestras vidas. Las iglesias no deben de tolerarlo. Y por eso decía Pablo, en el nombre, en el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice, actúen porque tienen el respaldo de la palabra de Dios. Reprendamos al diablo, dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistir al diablo, resistan el pecado, resistan la tentación. Dice, y de vosotros huirá. Tiene que huir. Tarde que temprano, tiene que huir. Y nos animo este día que no seamos personas que toleremos el pecado, sino que lo echemos fuera. No te juntes con gente, especialmente los que se llaman cristianos, que quieren seguir en eso, porque te van a contaminar. Ok, vamos a seguir. Dice versos 7 y 8, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura,
ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Escriban en sus papeles. Jesús murió para liberarnos del pecado y no para que sigamos en pecado. Jesús murió para librarnos del pecado y no para que sigamos en pecado. ¿Por qué digo esto? Porque hay lugares, hay iglesias donde dicen que si solamente haces una simple oración y vives como quieras vivir, eres salvo. Mentiras. Mentiras. Gente que dice, oh, ¿sabes qué? Yo puedo hacer esto con toda libertad y sé que soy salvo. No te engañes. Yo puedo pecar, yo puedo vivir con mi novia sin casarme y todavía soy salvo. Vamos a la iglesia juntos. Yo tengo una pareja homosexual, somos casados y vamos a la iglesia. No te engañes. Yo extorsiono a la gente, les robo dinero, yo hago cosas que no debo de hacer, pero yo soy salvo y yo voy a la iglesia. No te engañes. No te engañes. Jesús vino a este mundo a morir con nosotros para librarnos del pecado, no para que pequemos más a gusto. Y si tú que me estás oyendo ahora estás viviendo en pecado, arrepiéntete, vuelve al Señor, déjalo. Arrepiéntete, tu vida corre peligro. Si te mueres ahora, te mueres mañana, Dios va de la hora, no te vas a ir al cielo. Por eso Jesús pagó ese precio tan terrible para librarnos de la maldición del pecado y la muerte, no para que pequemos con más comodidad. Es algo muy serio. Y te imploro, te pido, si estás viviendo en pecado, vuélvete a Dios, arrepiéntete, déjalo. Y vuélvete a Él con todo tu corazón. Entonces aquí hablaba Pablo también de la celebración de la Pascua. Miren, Pablo, Jesús, los apóstoles son judíos. Y digo que son porque todavía viven. Ellos celebraban la fiesta. Dice, así que celebremos la fiesta. ¿Qué fiesta está hablando? La fiesta de la Pascua. ¿Verdad? La fiesta de la Pascua se celebra, me parece que se comienza en el día, ¿qué día era? El 13, me parece, del mes de Nisan, que antes era el primer mes del año. Y esa noche celebraban la Pascua y luego por 7 días sacaban toda la levadura de su casa. Comían panes sin levadura, no había nada de levadura en la casa y eso simbolizaba quitar el pecado de entre ellos. Entonces, esa es una enseñanza para otro día, que las fiestas bíblicas son perpetuas. Dios nunca las quitó, sino que cuando la iglesia fue romanizada, se introdujeron celebraciones paganas y ahora la iglesia los está siguiendo, pero no debe seguir las fiestas bíblicas. Y no son fiestas judías, son fiestas de Dios porque Dios las instituyó. Pero una vez más, esa es una enseñanza para otro día. Lo que está hablando aquí es que debemos de vivir nuestras vidas, presentar nuestras vidas sin levadura, sin pecado, ¿verdad? Sin levadura espiritual, y debemos de vivir nuestras vidas en sinceridad delante de Dios. Dice, celebremos la fiesta no con vieja levadura o con el pecado, sino con la levadura, y ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Entonces, ¿verdad? Nuestros cuerpos, nuestras almas, cuerpos y espíritus presentados sin pecado delante del Señor. Por eso Pablo, les digo, tienen que sacar fuera a este hombre de su congregación para que ese pecado no empiece a contaminar el resto de la iglesia. Ese es el peligro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona no se quería arrepentir y quería seguir viviendo en su pecado deliberadamente. Eso es el peligro. Ok, vamos a seguir. Y dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra,
o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces, Pablo les había escrito una carta anteriormente sobre la fornicación. No sabemos, hay cartas que Pablo escribió aparte, pero fueron perdidas. Las que tenemos son las que estamos leyendo. Entonces, quiero su papel, es muy importante. Hay una diferencia entre los que se llaman creyentes y viven en pecado deliberado y los inconversos. Hay una diferencia entre los que se llaman creyentes y viven en pecado deliberado y los inconversos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo, ¿saben qué? No les estoy hablando de la gente que está en el mundo, porque si no, nos tenemos que vivir a otro planeta, ¿verdad? Porque el mundo está lleno de pecado. Estoy hablando con las personas que se llaman hermanos, con las personas que dicen que son siervos de Dios, pero que quieren vivir en pecado. De esas estoy hablando. Ese es el peligro, porque si esa persona no se quiere arrepentir y está en el medio de la iglesia, va a contaminar la iglesia, como habíamos dicho. Dice, más bien escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario. Fíjense una cosa, no nomás está hablando de la fornicación, del pecado sexual, está hablando de los avaros, de los idólatras, los que quieren seguir adorando ídolos, gente con la boca sucia, maldiciente, incluyendo chistes sucios, o borrachos, o ladrones. Dice, con el tal aún comáis. Porque es que en ese tiempo, cuando comían juntos, era muy diferente a como comemos juntos ahora. Ahora somos muy higiénicos, ¿verdad? Ahora no compartimos cosas tanto como antes. En ese tiempo no, en ese tiempo ponían la comida, ponían salsas, tomaban el pan y todo el mundo metía el pan a las mismas salsas. Entonces era una comunión muy, muy cercana, muy íntima. Comer con alguien era tener una relación muy íntima con esa persona. Entonces por eso dice, ¿saben qué? Si hay una persona que se llama hermano, que dice, sabes que yo soy salvo, yo soy del Señor, pero vive en pecado deliberado y no se quiere arrepentir, dice, ni siquiera te juntes con esa persona. ¿Por qué? Porque tarde que temprano te va a contaminar, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. ¿Hemos cometido todos errores en esa área? Sí. Pero por eso debemos de renovarnos cada día, caminar con el Señor y decir, Señor, ayúdame. Ayúdame para no pecar contra ti. Ayúdame a ser la persona, el siervo que tú quieres que yo sea. Y no caminar deliberadamente en pecado. Y cuando pecamos, ¿qué debemos hacer? Primera de Juan 5, no me recuerdo el versículo, pero dice que si confesáis nuestros pecados, Dios es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda inmundicia. Debemos de confesar nuestros pecados. Yo les recomiendo todos los días, cuando oren, en la mañana, en la noche, confiesen sus pecados al Señor. Pidan perdón. Confiésenselos a Él, ¿verdad? Porque pecamos contra Dios. A veces pecamos a sabiendas y a veces no nos damos cuenta, pero pecamos contra Dios. Y debemos vivir nuestras vidas una vida de arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios. Por eso Jesús murió, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda inmundicia. Entonces, estas son cosas, el pecado debe de confrontarse. Por eso puse por título este mensaje, el peligro de tolerar el pecado. Puedes ser contaminado tú, puedes ser contaminado tu familia. Ok, vamos a terminar. Vamos a ver los últimos versículos. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Entonces, escriban sus papeles. La autoridad espiritual para juzgar el pecado es válida solo para creyentes. ¿Por qué? Nosotros no podemos juzgar a los de afuera. ¿Por qué? Porque ellos viven en otro reino. Ellos viven bajo otras reglas. Nosotros que estamos en el reino de Dios, debemos vivir nuestras vidas bajo las reglas de Dios. Y cuando somos parte de la iglesia, somos sujetos a las leyes, a los mandamientos de Dios. Y como creyentes en el Señor, como parte del cuerpo de Cristo, la iglesia tiene autoridad de juzgar a los que están dentro,
pero no tienen autoridad de juzgar a los que están afuera, porque los de afuera pertenecen a otro reino. Ellos sirven a otro Señor, otras reglas. Pero nosotros que estamos en el reino de Dios, estamos sujetos a las leyes de Dios. Y Dios nos va a llamar a cuentas algún día. Pues una vez más, hermano, si estás bien con Dios, sigue, la palabra dice, sigue santificándote. Sigue buscando más de Él, sigue complaciéndolo. Si estás viviendo en pecado y lo sabes, arrepiéntete, vuélvete a Dios, corrígelo. Dios te recibe. Hablamos que la disciplina de la iglesia no es para echar afuera a nadie para siempre, es para que esperamos que se arrepientan y se regresen a Dios. Pero tenemos que vivir nuestras vidas en santidad, ¿verdad? Lo más que podamos, confiando que Dios nos ayude para vivir esa vida que Él quiere que vivamos. Vuélvete a Dios, vuélvete a Él, Él te perdona. No, mientras tengas vida, mientras haya en tus pulmones aire, hay esperanza. Vuélvete a Dios, no corras de Él. Yo les digo a mis hijos, no corran de Dios, corran a Él. Si cometen un pecado, no huyan de Dios, huyan a Él, pídanle perdón y Dios nos restaura. Entonces, no había otro remedio más que sacar fuera de comunión a esta persona culpable, ¿verdad? No hay otro remedio. Pero después nos vamos a dar cuenta, cuando sigamos leyendo las cartas, que esta persona fue restaurada a comunión, se arrepintió, ¿verdad? Ese es el deseo, esa es la meta, ese es el propósito, que la persona se arrepiente. Ok, en conclusión, escriban sus papeles. Confrontar el pecado en la iglesia y en nuestras vidas personales es de suma importancia. Escribí mal ahí, ignoren eso. Ignorar el pecado es permitir la entrada al enemigo, que al fin puede resultar en destrucción espiritual. Ignorar el pecado es permitir la entrada al enemigo, que al fin puede resultar en destrucción espiritual. Nada vale la pena tu alma. Nada. Dice la palabra de Dios, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo, pero perdiera su alma? Nada vale nuestra alma, nada vale tu alma. Es mejor ponernos en bien con Dios, caminar en comunión con Él, pedirle perdón, ¿verdad? Todos cometemos errores, pero volvernos a Dios, ¿verdad? Porque nos espera un gran galardón, nos espera la dicha de vivir con nuestro Dios para siempre, ¿verdad? Disfrutar de deleites que no entendemos. Pero no permitas que nada te robe tu alma, no permitas que el diablo, ni la carne, ni el pecado te robe tu alma, ¿verdad? Vuélvete a Dios, vuélvete a Él. Él te recibe, Él te acepta. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias este hermoso día. Te alabamos y te bendecimos por tu santa palabra. Señor, yo te pido este día, si hay alguien afuera que esté viviendo en pecado, Señor, que tú los redargullas, que los vuelvas a ti, Señor. Tú los recibes, Padre Santo. Te pido por los enfermos, si alguien que está enfermo, que tú los sanes, que tú les des fuerzas. Alguien está desanimado, lo animes, Señor Jesús. Anímanos, Padre Santo. Y ayúdanos para vivir esa vida que tú quieres que vivamos, Señor. Esa vida de misericordia, sobre esa vida que desea que todos vengan a ti y, Señor, restaurar a tal vez al que sea desbaragado, Padre. Te lo pedimos todo, lo creemos todo en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bueno, pongámonos de pie, vamos a recibir la bendición. Baruch Haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Que la paz del Señor sea en tu casa, sea en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio, donde quiera que estés. Que la paz del Señor, que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga. Tengan una semana